Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con una nueva sesión de Galletas de Vida. Hoy tenemos como invitado a Xavi Santamaría, que nos va a hablar de un tema que es muy interesante. Muchas gracias. Vale, Ahora, Xavi, bienvenido. muchas gracias, Marta. Mar, muchas gracias por invitarme. Estaba comentando aquí con Xavi antes de entrar que ayer fue una odisea la charla en directo y hoy por los pelos, pero aquí estamos. Exacto, pues bueno, es lo que tiene que ser. Es decir, que Exacto. por fin hemos conectado ya. Bueno, déjame que te presente primero, Xavi, Muchas y gracias. si me equivoco en algo, tú me corriges. Xavi Santamaría, facilitador y acompañante en procesos de introspección y de pensamiento no dual, ¿correcto? Exacto. Muy bien. Haces más cositas, yo lo sé, pero bueno. Eh, Preséntate tú un poquito, cómo llegas. Me he informado un poquito en tu web, básicamente lo que tienes público. Y me gusta empezar las charlas estas de Galleta de Vida compartiendo con las personas que los que nos dedicamos al sector de terapias o de acompañamiento, de procesos de crecimiento personal o espiritual, no llegamos aquí así, ala, aquí estamos, ¿no? Sino que viene todo por un proceso personal, ¿no? Que cada uno sigue o despierta de una forma, pero que es justamente por un proceso personal, ¿no? Y en tu caso no es diferente. No es diferente. En mi caso, todo se junta, porque realmente el proceso personal es diario, pero todo se junta a la edad de 24 años, en 2, 3 años muy concretos. Se juntan cambios muy radicales en mi vida que yo los vivo como conflictos muy fuertes, pues la muerte de mi padre, una enfermedad, problemas laborales, un cáncer de animal, y todo se junta ahí, pues un abandono con la pareja y entro en crisis existencial. Simplemente no sé gestionar esas situaciones de mi vida y no las sé gestionar. Tengo la gran suerte que en esos años aparece una, entre comillas, maestra tibetana y a partir de ahí, Un pues, maestro una tibetano. maestra tibetana y a partir de ahí me empieza a acompañar a autoconocerme, porque no hay más. Y llega un momento que es autoconocerme, pues ahí surge como una necesidad de compartirlo, ¿vale? Esas enseñanzas. A mí, una de las cosas que he leído tuyas me ha conectado mucho porque quizás empezamos también, el primer paso es por esta frase que yo he leído tuya. En la búsqueda para dejar para el cese del sufrimiento, Exacto. específicamente lo expresas así, ¿no? Sí, Es aparte lo que, ¿no? Cuando tenemos esos conflictos o nos pasan tantas cosas seguidas, sufrimos mucho, ¿no? sufrimos, llega un momento que el sufrimiento o por la intensidad que tiene o por el tiempo que se mantiene que se lo mantenemos, no lo sabes gestionar y entonces te planteas ciertas cosas en tu vida pues que quizás no son del todo, en mi caso pues me planteo suicidarme 3 veces. Aparece una maestra tibetana. El budismo, una de las bases del budismo es la liberación de todo ser sintiente del sufrimiento, ¿no? Y entonces yo además lo llego a expresar físicamente, de si vivir es esto, yo no quiero seguir viviendo. Y a partir de ahí, pues, bueno, toco fondo y a través de las enseñanzas budistas en este caso empiezo a autoconocerme porque no hay más. Y llega un momento incluso que me autoconozco tanto que tengo la necesidad incluso de soltar el budismo, de no pegarme a esa filosofía, ¿no? Y empiezo a investigar otras filosofías hasta que surge la necesidad de compartir. Llegas a esa Sí, calma y la necesidad de compartir. El budismo, una de las bases es la liberación del sufrimiento. Ellos al sufrimiento, mal traducido en nuestra sociedad, le llaman dukkha. Están las 4 nobles de verdades del dukkha, ¿vale? Que es conocer el sufrimiento, cómo se causa el sufrimiento, la liberación del sufrimiento y los pasos para liberarse con ellos del sufrimiento, que es el noble octuple camino, ¿vale? Pero bueno, son directrices bajo su punto de vista, que aquí es difícil poderlas llevar. o sea, tú pasas por diferentes filosofías, ¿no? Que ¿Sí? supongo que vas experimentando y vas cogiendo lo que te funciona y lo que no, pues lo dejas estar por el camino. Al final te das cuenta que todas hablan de lo mismo. Y que Ahí incluso, voy, y que incluso ahí todas voy. las terapias cariñosamente, que yo no me considero terapeuta, ¿vale? Aunque de cara al público sería terapeuta, incluso te das cuenta que todos los terapeutas al final cariñosamente acabamos haciendo lo mismo, cada uno con su forma y su manera de ser, porque como hay tantas individualidades diferentes, pues se necesitan tantos tipos de terapias diferentes, Claro. con lo cual todas son correctas.
pero al final todo es lo mismo, con todo el Ahí cariño. voy, ¿no? Que tú has, taoísmo, cábala, incluso el chamanismo, ¿no? Has Sí, experienciado, ¿no? Diferentes filosofías o corrientes. en algunas eh, me introduje más, en otras menos, pero sí, sí, desde Vedanta, un poquito de hinduismo, budismo, diferentes ramas del budismo, es decir, y incluso curso de milagros, que está muy de moda más aquí, ¿vale? Chamanismo, que es 100% experiencial, chamanismo Dakota, piel roja en este caso, y te das cuenta que todos buscan un punto en común, que Ahí yo le voy, que llamo hay un inmortalidad. denominador común, ¿no? Que tú te das cuenta, ¿no? Los que llevamos también años trabajándonos, porque cuando a mí me preguntan esto cuándo se acaba, y pues cuando te mueres, y Exacto, tampoco, y en principio no, ¿no? pero bueno. Que hay un denominador común, ¿no? Te das cuenta que en general, con diferentes palabras, diferentes maneras de expresarlo, pero todos hablan de un estado del ser y Exacto, de el concepto no dualidad. exacto. Cada uno Entonces uno dice, ¿y ese estado del ser qué es, no? ese estado del ser desde, claro, hay que diferenciar un estado ese estado del ser desde el ser humano, ¿vale? Desde el ser humano sería un estado mental, ¿eh? Un estado mental de trascender la mente, de trascenderse a ella misma. A eso se le ha llamado iluminación, se le ha llamado nirvana, Eso te iba a se le ha llamado decir. la unión con Explica, Dios. explica qué es trascender para las personas que a lo mejor quizás no han empezado a hacer nada consigo mismas de crecimiento personal. ¿Qué es trascender? Sí. Trascender Trascender, la mente. sí. Trascender es, el significado es ir más allá. ¿No? Es ir más allá de la mente de Xavi. Entonces, Xavi cuando nace, la mente está poco madura. Entonces, al estar poco madura, la mente no utiliza casi puntos de anclaje para interpretar esta realidad. Entonces, a medida que nos vamos desarrollando, la mente empieza a generar unos mecanismos para poder experienciar esta realidad. Y Entonces, sobrevivirla, ¿no? sí, sobrevivir uno como personaje, como Xavi, y el otro a poder interpretar la realidad. Entonces, esta mente se forma de mente dual. ¿Qué significa dualidad? Significa dos, ¿vale? Que trabaja con dos polos. Entonces, estos polos pueden ser interiores-interiores, exteriores-exteriores o interior-exterior. Pero esos polos, ¿vale? Son opuestos, pero a la vez complementarios. Es decir, para resumir y que se entienda, el Eso. mundo que ahora estamos viviendo nosotros es dual. Ajá. Aquí en el Pero planeta Tierra. sí, en el planeta Tierra y más teniendo un cuerpo como tenemos. Pero yo puedo sumergirme en esto para conectar, yo le llamo la mente primigenia, con la mente casi sin formar, que es no dual, que tiene muy poca carga de dualidad. Pero sigue existiendo, sigue teniendo dualidad, por eso, pero muy poquita carga de dualidad. Es decir, la dualidad es todo aquello que estamos interpretando en nuestro día a día, ¿no? Desde nuestra interpretación mental de Exacto, aquello que acontece en nuestra vida, exacto. sea pasado, sea presente o lo que me invento del futuro, Exacto, pero si te das cuenta, es decir, es ¿no? Porque muchas presente veces, pasado, dos, presente futuro, dos, ¿no? Es decir, claro, muchas veces me voy al futuro con una situación que no ha sucedido, como digo yo, de guión de Hollywood, y ahí estoy interpretando desde mi dualidad. exacto, pero si nos sumergimos un poquito en esto, tú solo puedes crear un futuro en base a una experiencia pasada que has vivido, porque yo ¿Correcto? interpreto la realidad en base a una experiencia pasada. Eso Entonces es. es interpretación. Entonces, si yo interpreto y tú interpretas ahora este momento presente que estamos viviendo, los dos estamos interpretando algo real, pero cada uno con nuestra interpretación. Entonces buscamos ir a esa experiencia primigenia Ujú. en la que ni Mar interpreta ni Chan interpreta. Pero bueno, es un trabajo personal en el cual tendremos atisbos de eso. Es decir, Sí, son una cosa, pequeños flashes, ¿no? son pequeños flashes, una cosa que te dejan clara o que vas aprendiendo es que tú no podrás vivir en no dualidad 100% desde aquí. Ujú. Podrás tener Solo flashes. conectando en el ser que dejamos la dualidad, ¿no? Exacto. Es decir, tú podrás alcanzar un estado de ser, un estado de presente, un estado de presencia, pero vivir al 100% es un trabajo que tendrás que ir haciendo diariamente. Sí, es práctica, es como ir al gimnasio, yo lo digo, hay que desarrollar el músculo de la presencia o de la Exacto. empatía. Exacto.
Entonces, que te quería, entonces, a mí me acontece algo, me sucede algo en mi vida. Nos vino un poco también a colación la charla ayer con Sandra Eisenberg, que hablaba de esas memorias que tenemos, ¿no? O bien de otras vidas, o de nuestro propio sistema familiar, o de nuestra propia vida actual. Nos va condicionando, ¿no? A mí me acontece algo y toda esa información que tengo voy a interpretar ese algo, ese hecho, en base a esa historia que tengo montada. En Exacto. bueno o malo, ¿sí? Ujú, Feliz, triste, ¿sí? ujú. Sí, O lo peor y lo mejor. sí. Si nos sumergimos más, ¿vale? Incluso lo que hacemos es, por ejemplo, es decir, yo ahora estoy viviendo este momento, mi mente lo que está haciendo es, sin darme yo cuenta, se está yendo a mi pasado, está conectando con un momento del pasado que se cree que se siente igual, coge ese momento y lo está trayendo al presente sin que me dé cuenta. Inicialmente eso no es conflicto, ¿vale? No es ningún problema vivir así. Pero si yo estoy viviendo una situación en la cual mi mente se está yendo al pasado, está conectando con una situación que se siente igual, pero esa situación a mí me generó un trauma, yo estoy trayendo el trauma al presente. Y eso es el conflicto, no hay más. El conflicto es no aceptación. No aceptación de este juego que hace mi mente, se va al pasado, está seleccionando algo que yo viví mal, que no acepté y lo está trayendo al presente. Y no me doy cuenta que lo estoy interpretando igual, cuando realmente nunca es igual. Nunca. Que en la situación que estamos viviendo ahora, que es global, ¿no? No me está pasando solo a mí ni a otra persona, nos está pasando a nivel mundial a muchas personas, ¿no? Que quizás es la oportunidad para conectar con esa parte, ¿no? De sentir que hay algo mucho más grande de lo que yo me estoy creyendo que hay, ¿no? Para este momento, que vamos a interpretar dualmente porque es malo o bueno, porque hay situaciones realmente dramáticas, ¿no? Esas personas están interpretando desde su historia, ¿no? Desde lo que están viviendo. ¿Qué les podríamos recomendar, Xavi? Por ejemplo, No para este momento solo, pero bueno. por ejemplo pongo casos reales porque es más sencillo. Es decir, a mí con 24 años mi padre murió de un día para otro. Entonces mi sensación, ¿no? Yo no supe cómo etiquete esa vivencia. Yo solo sé que la viví muy dura, muy dura. Lo que no me di cuenta es que mi mente se estaba yendo al pasado, estaba etiquetando con abandono y la traía al presente. Eso se quedó grabado. Entonces, ante cualquier situación que yo me sentía igual, mi mente iba al pasado, conectaba con ese abandono que yo sentí de mi padre, la traía al presente y me sentía abandonado. Con Y ese cualquier dolor era real para ti. No, es que para ellos real. Es una cosa que nos cuesta, cuando nos metemos en la dualidad, hay mucha gente que se autoengaña con eso. No, para el yo real. Entonces, ¿qué hacía? Yo la etiquetaba como abandono sin que yo me diese cuenta, porque yo utilizaba un genérico. Entonces, mi mente, ¿qué hacía? Mi mente intentaba generar 50.000 movimientos para yo no sentirme de esa manera, para que eso no se volviese a repetir, sin darme cuenta que lo que hacía es, al intentar no sentirme de esta manera, constantemente estaba trayendo ese recuerdo. Pero claro, yo no sabía qué etiqueta le ponía, entonces era muy complicado que yo Claro. pudiese Y con solucionar. 24 años. Claro. Entonces, una de las cosas muy bonitas es, ¿cómo me estoy sintiendo ahora? Porque si eso yo lo traía en el presente, el conflicto no estaba en el pasado, estaba sucediendo en el presente. Entonces yo puedo utilizar constantemente mi presente para ver cómo me estoy sintiendo y ver realmente con qué estoy conectando. ¿Cuál Claro. es el problema? Que si ahora me preguntan a mí cómo me sienten, yo te diré feliz. No, eso cariñosamente, eso no sirve. Eso es un No genérico, vale. lo Es llamo yo. pregunta no válida, ¿Vale? ¿cierto? A mí me preguntaban, ¿cómo te sientes cuando tenía un conflicto? Estoy Bien, enfadado, estoy ¿no? triste. O estoy No, bien. sí, estoy mal. No, eso no sirve, eso es un genérico. Entonces, el juego que yo propongo a mucha gente es no explica la situación sin poder decir, ¿vale? Si has dicho triste o feliz, sin poder decir triste o feliz. Parece fácil, cuesta un montón, ¿eh? Cuesta mucho. Cuesta mucho. Entonces, claro, yo empezaba a explicar, ¿cómo te sentías yo? Es que no sé quién me ha dejado, es que no sé qué. Entonces, y es que tal esta persona, y cuando lo explicaba uno, pum, salía el verbo abandono. Entonces, yo ya podía empezar a sumergirme ahí para entender que mi mente había creado una polaridad, un punto de anclaje en el pasado
que era constantemente repetitivo. Entonces, cuando yo explicaba situaciones en el presente, era abandono, abandono, abandono. Hay palabras que aparecen que la persona no se da ni cuenta de que las está diciendo, ¿cierto? Exacto. Yo recomiendo, cuando me vienen a ver, recomiendo que lo escriban. Y además, escríbeme cómo te sientes y en la pizarra les tacho abandono, tristeza y abandono. Los ¿Cómo genéricos. duelen ver esas palabras escritas, verdad? Yo lo he dicho. Sí, y entonces escrito, subrayas los verbos y dices, uy, pérdida, abandono, rechazo, son sinónimos, es lo mismo. Ah, Yo les digo cuando me dicen, le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y, bien, ¿qué es bien? Y claro, la cara de póker es, ¿y qué quieres que te cuente, no? Entonces, las personas que son como muy mentales, les cuesta mucho como racionalizar esa pregunta, ¿no? Y es como, ahora me va a pillar. Es, el cuerpo físico habla también, ¿no? ¿Qué es bien para ti? Entonces, tú sabes que si una comida te gusta, te vas a sentir como guay con esa comida y si no te gusta, es como, ¿no? ¿Te parece que hagamos un pequeño juego con los que están escuchándonos? Que hay sí, unas... Mira, se acaba de conectar mi hermanita. sí, hola, Espe. Aparte, lo que tú decías, que es un ejercicio difícil. Yo a la gente siempre le propongo que realmente es un ejercicio de humildad y sinceridad con uno mismo. Es un ejercicio de amor contigo mismo. Es decir, ámate, sé sincero contigo. Y date el permiso. Sí. Yo digo, date permiso. Y dite la verdad, que ya verás que cuando te la digas no duele decirte la verdad. Lo que duele es intentar evitar constantemente esa verdad. Porque y evadir y hacer como que no estás. Porque el hecho de que, lo que decíamos antes, el trascender, el hecho de que yo intente evadir algo, lo estoy intentando evadir porque me siento de esa manera. Entonces, todo mi eje central de la vida es el sentirme de esa manera. Y al intentar evadirme, el sentirme de esa manera, la semilla, lo que estoy dando es que la semilla crezca y exista constantemente. Hay el feedback externo, ¿no? Que ves como sí, no es como el rebote, ¿no? Exacto. Vale, entonces vamos a hacer un mini ejercicio. Chicos, chicas que estáis conectados, ¿cómo estás? Y no quiero que me escribáis en el chat, ¿cómo estás? Y como dice Xavi, ¿no? Ser honestos desde el amor y desde el permiso. ¿De acuerdo? Quien se atreva, aquí estamos, Xavi y yo, sobre todo Xavi, para ayudaros a descifrar el cómo estás. Es muy bonito, por ejemplo, estos días que estamos en confinamiento para observar la mente dual, es cuando te levantas por la mañana, yo además lo explico en muchas entrevistas que me han hecho, el lunes y el martes, después de Semana Santa, yo me levanté y me sentía triste. Y entonces fue, vale, me senté conmigo mismo y dije, a ver, Xavi, ¿estás triste? No, no estás triste, ¿vale? ¿Qué te pasa? Porque estás apagado. Y empecé a escribir, entonces fue, bueno, ¿qué te pasa? Estoy inactivo, no estoy cumpliendo mis horarios, estoy perezoso, no sé qué. Entonces, simplemente pude observar que el estar un poco triste para Xavi era no estar activo, no era cumplir con sus horarios de siempre. Entonces pude averiguar cómo Xavi nos dice, perdona, nos dice Esperanza que se escucha eco. No sé si el resto también les pasa o es un tema de... ¿Mejor ahora? Yo es que te escucho bien. Vale. Vale, mira, nos empiezan, son mujeres valientes, ¿Sí? empiezan a contestar. Tenemos a Ana Santiago, nos dice, hoy me superan las circunstancias. Eso no es como estás. No. Estás haciendo trampa. Sí. Cariñosamente le llamo, eso es un pequeño engaño para no decirme lo que me quiero decir. Exacto, para no mirar lo que quiero mirar, ¿no? Te invitamos a que 1, 2, 3 responda otra vez. Esther Durán nos dice, bien. Eso es un genérico. Entonces, Esther, es decir, intenta explicar cómo te sientes sin poner bien. A ver qué sucede, es lo que comentaba antes. ¿Cómo me sentí yo el martes? Estaba como chafadito, ¿no? No me sentía bien. Entonces empecé a explicarme. ¿Cómo estás? Pues estoy no activo. No, no estoy activo. Me siento inactivo. ¿Vale? ¿Cómo estaba? Pues me sentía pues que no estaba cumpliendo mis horarios, ¿vale? Eso lo traduzco, no me estoy siendo fiel a mí mismo, me sentía que me estaba traicionando. Entonces, es ir estirando un poquito del hilo. Tirando de la madeja, ¿no? Del hilo de la madeja. Exacto. Vale, Esther, siguiente. Tienes que profundizar más. Isa Expósito nos dice, preocupada, pero con ganas de seguir. Ok. Vale. ¿Y qué es estar preocupada para ti? Le preguntaría yo, ¿no? ¿Cómo sabes que es preocupada? Preocuparte es ocuparte antes de.
Entonces, explícate por qué estás preocupada. Y cuando te expliques por qué estás preocupada, dirás, pues en mi caso, yo estaba preocupado porque, pues porque cuando se acercase a alguien no se fuese. No se fuese. Siento que las personas se pueden ir. Vale, abandono, pérdida, pam. Os invito Explícate. a tener papel y boli e ir escribiendo y si no, la charla quedará grabada y podréis repetir el ejercicio, ¿no, Xavi? ¿Se me Exacto, ocurre? sí, 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 sí. Por si no tienen ahora papel o lápiz. Mira, Ana García Valera nos dice, a mí me ocurre que no sé expresar emociones ni sentimientos. Mec, evadimos. Sí, eso son evasiones. Es, Vale, Ana, investiga por ahí. a veure, jo em sento... Elisenda dice, yo me siento molt lent, com si el cervell no vagi bé. Yo me siento muy lenta, como si el cerebro no vaya bien. Lenta, como si perdiese capacidades físicas e intelectuales. Vale, ¿te sientes lenta? Vale, aquí ya tenemos un paso. Es decir, Sí. lenta, ¿vale? Sería que no te sientes activa, lo que hablábamos antes. Entonces, si el hecho de tú sentirte no activa te hace sentir mal, vas a tener que empezar a generar situaciones donde te sientas activa y verás que el hecho de que te sientas activa, no hace falta que sea movimiento, a veces es entretener la mente, te empezarás a sentir bien. Entonces, sumérgete en ese sentir activa y si vas tirando para el pasado, es muy probable que tú hayas recibido muchos inputs de cuando te sentías no activa, los inputs que recibías eran negativos, negativos, negativos. O cuando haces algo de manera lenta, ¿no? También, que a veces los comentarios, qué lenta eres, como si fuera algo malo, ¿no? Quizás por ahí va el tema también, no sé, se me ocurre. Ana Ferrer nos dice, disfrutando el momento. Vale, un poquito más concreto, ¿no, Xavi, dirías o qué? Sí, sí. A ver, yo allí lo que les pregunto en una sesión, tanto por Skype como presenciales, vale, disfrutando el momento, por ejemplo, ¿y cómo lo disfrutas? ¿Qué haces? ¿Vale? Entonces te empiezan a explicar a qué haces. Vale, y ahora que haces esto, no me digas, claro, los empiezas a pinchar. Los empiezas a pinchar cariñosamente. Además les digo, insúltame si quieres. Porque les empiezo a apretar tanto que alguno me dice, Xavi, vete a tomar por saco, qué pesado eres, hasta que lo sueltan, ¿eh? ¿Vale? Es más fácil en situaciones negativas que en positivas, ¿vale? Sí. Porque empieza, ¿cómo se? Estoy enfadado, ya, pero estás enfadado. ¿Por qué estoy enfadado? Porque sí, pero ¿por qué sí? Va, explícamelo. Dice, porque Pepito, porque Pepito me ha enviado a tomar por saco. ¿Pero por qué te ha enviado por saco? Entonces llega un momento que dice, porque quedamos en esto y me ha engañado. Vale, ya lo tenemos, te sientes engañada, ¿vale? O porque quedamos con esto y no han cumplido. Entonces te sigues. Pero bueno, ¿y no ha cumplido? ¿Por qué no ha cumplido? Hasta que al final te dejan. Entonces los vas pinchando, ¿eh? Te explican el verbo. Hay un acompañamiento ahí, ¿no? Que vas como invitando a que vaya diciendo. Exacto. El verbo realmente, si somos capaces de ver, los verbos son como nos sentimos. Lo único que lo hacemos característica de personalidad. Yo no soy rubio, yo me siento rubio, eso lo explico mucho. Yo, es la persona, por ejemplo, que decía que no estaba activa, ¿vale? Que se plantee si realmente no se puede sentir perezoso, ¿vale? Sentirse un pelín perezoso. Yo no soy perezoso, yo me siento perezoso. ¿Respecto a qué? Respecto al exterior. Hago una comparación. Yo Es pongo un el ejemplo. comportamiento o la actitud, no el ser, el cómo eres, ¿no? Exacto. Entonces, yo eso, es decir, me siento perezoso respecto a qué? Respecto al exterior, porque me comparo con alguien, ¿vale? Con alguien que tengo cerca o con algo que me han dicho. Ahora, por ejemplo, si a mí de pequeñito me han repetido mucho que soy muy perezoso, ¿vale? Mi actitud la veré perezosa y alguien que sea más activo que yo no lo veré perezoso, lo veré activo. Entonces empiezo a jugar a la comparación. Y eso lo sostengo en el tiempo y lo hago característica de personalidad. Me olvido de que me siento perezoso. Y me creo que soy. Exacto. Entonces yo siempre propongo el ejercicio, vale, Xavi es perezoso. Bueno, pues ahora voy a hacer un gran hermano con Xavi, selecciono a las 10 personas que para mí son más perezosas del mundo, me encierro con ellas en un gran hermano en una casa durante 5 años, pero las que sean más perezosas para mí, ¿eh? Y al cabo de un año yo no seré el perezoso, yo seré el superactivo. Claro. Entonces yo empiezo a observar ahí que mi mente es dual, mi mente es por comparación y que yo me siento, no soy. Mira, Ana García que decía que nunca, que le cuesta hablar de sus emociones y sus sentimientos, dice, nunca lo he hecho. Pues Ana, quizás ahora es la oportunidad porque realmente está todo más abierto, más facilidad para conectar con nosotros y con toda esa parte que tú crees, porque tú crees que no lo expresas o que no sabes, ¿no? Pero quizás te han dicho que no había, que no se podía llorar, ¿no? Que no se podía estar triste, quizás viene por ahí, ¿no?
Aparte es cuando te reconoces, como en budismo te llaman que somos seres sintientes, no pensantes. Entonces, bueno, la sociedad se fraccionó. Pienso, luego existo, con Descartes, es decir, nosotros nos fuimos a la parte mental y ellos siguieron en su parte emocional. Entonces, Exacto. normalmente, yo hago siempre preguntas muy tontas. ¿Por qué te sientes vivo? ¿Por qué sientes? Porque si no, no podías sentirte vivo. Pero Exacto. nosotros nos hemos ido al pensar. Y el problema del pensar es que al irnos al pensar hemos desconectado con nuestra naturaleza, que es sentir constantemente, permitirse sentir. Entonces, Bien, mira, Isabel nos dice dolorida y con peso. vale, entonces, ¿por qué te sientes dolorida y por qué te sientes con peso? Para empezar aquí sí que ya tenemos, vale, me siento dolorida. Ahora vamos a buscar la causa por qué te sientes dolorida. Si vamos un poquito más para allá, normalmente diré, vale, me siento dolorida por algo físico. Por la mente te puede decir, porque tengo mucho peso, por lo que sea. Es ir rascando, es que constantemente es ir rascando. Esperanza, nuestra querida Esperanza, nos dice yo estoy en paz, en mi paz. Hay momentos en que estás de bajón, pero fíjate la connotación, ¿vale? Yo estoy, primera persona del singular, en paz. Hay momentos en que estás de bajón, pero al analizarlo tú te das cuenta de que es la falta de monotonía que llevaba. Aquí hay información. Sí, hombre, sí, sí. Aquí, por ejemplo, la persona te está explicando que es una persona que necesita actividad, ¿vale? Porque si no tiene actividad, entonces, bueno, su mente va a conectar con la situación del pasado. En el fondo, lo que está haciendo es la no actividad la juzgo como negativa. Ya está. Y la proyecto en una tercera persona, no soy yo. Yo no quiero sentirme así, ¿no? ¿Puede Hombre, ser? claro, porque al crear la conciencia es el valor, es el juicio, lo que es positivo o negativo. En su día pusimos en un paquete los sentimientos positivos y en otro paquete los negativos. Entonces, el juego con los negativos es muy divertido porque cuando yo siento uno negativo no lo quiero sentir, cosa absurda, porque si ya lo estás sintiendo, por mucho que te niegues a sentirlo, lo estás sintiendo ya, pero bueno, Así es. pero luego cuando siento ese sentimiento que juzgo como negativo, me siento triste, me siento triste, qué mal rollo, entonces me siento mal y me vuelvo a juzgar por sentirme mal, hago un doble juicio. Primero juzgo mal el sentirme triste y luego me juzgo por sentirme mal. Entonces, en el fondo, quizás es más fácil el decir, no, si es que sentir tristeza no es malo, es que puedo estar feliz de sentirme triste. Sé que esta palabra chirría. Puedo disfrutar de sentir tristeza. Pero No engañarme. aparte, cuando yo utilizo la tercera persona, yo esto es que no se me olvidará en la vida, en unos seminarios que me presenté de coaching ontológico y hay alguien por aquí que compartió conmigo esos momentos tremendos. El coach, cuando te preguntaba, ¿cómo te sientes? Y yo decía, pues que cuando estás, y me decía yo, y yo, no, quiero decir, es en general. Y me decía, ¿pero en general de qué? ¿A quién le estoy preguntando? A mí me molestaba tanto porque me invitaba a que me hiciera responsable de mi estado. Y recuerdo las primeras veces era de lo que tú dices, es que... Entonces me ha hecho pensar esto, ¿no? Estoy en mi paz, soy yo, me hago responsable, pero de la parte que no me gusta se la paso al tercero, ¿no? Por eso me ha hecho gracia, ahí te dejo la pelotita, cariño. No obstante, inicialmente podemos utilizar eso como una huida, pero cuando en las antiguas culturas se habla de la desidentificación, la desidentificación no deja de ser una pequeña disociación. La gran diferencia entre una disociación, ¿vale? Hablamos desde el punto de vista más nuestro, ¿vale? Más psicológico, y una, como ellos le quieren llamar, una desidentificación, una iluminación, es que en la disociación yo bloqueo sentimientos, pero en la desidentificación no los bloqueo. Pero realmente vives exactamente igual en una disociación que en una desidentificación. Incluso puedes llegar a hablar en tercera persona, en una desidentificación, porque tú estás observando los sentimientos, los estás observando, los sientes, pero ya no te identificas con ellos. Realmente es experiencial, porque solo la persona que lo experiencia puede explicar esto, pero cuando te lo explica no te lo puedo ni explicar, porque puedes llegar al extremo
de ya no ver un sentimiento como sentimiento. Entonces te dicen, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? No, es que un sentimiento es una idea. Por mucho que nos digan lo que nos digan, un sentimiento es una idea. Porque yo no veo... El sentimiento nace, yo lo explicaba hace unos días, la emoción es cerebro primario del ser humano, Es ¿vale? una Pum, respuesta pam. física en el organismo. Hay una respuesta fisiológica y es pin corto. Pero cuando yo la capo, cuando yo la bloqueo, cuando yo no me doy el permiso de sentirme triste, de tener miedo, de estar alegre, eufórica, y lo bloqueo, eso genera un pensamiento y ese pensamiento genera esa emoción contenida, se crea un sentimiento. El sentimiento va retroalimentando al pensamiento, el pensamiento al sentimiento y se crea un rasgo de personalidad, ¿no? Es un pez que se mueve la cola, pero es que aparte el sentimiento es una interpretación de la emoción, es una expresión de la emoción. Si es una expresión de la emoción, hay diferencia la emoción para la gente que nos está escuchando. Y yo no soy psicólogo, simplemente leyendo en antiguas culturas. La emoción tiene una respuesta física en el organismo. Entonces, esa respuesta física, yo recibo un impacto y una respuesta en el organismo, entonces mi yo lo que hace es interpreta esto y le pone una etiqueta. Entonces, si yo le pongo una etiqueta, solo puede basarse en base a mi pasado. Entonces, esa etiqueta lo que hace es activa unos pilotos automáticos de aceptación o rechazo para que yo me empiece a mover. Vale, muy bien. Entonces, si es una etiqueta, ¿vale? Es una idea que yo he creado. Pero es que yendo más al principio, si una emoción produce una respuesta en mi organismo, una emoción no es más que nada una sensación. Si yo no le pongo una etiqueta, la emoción no existe como tal. Es el hecho de al yo ponerle la etiqueta, miedo, que estoy creando. Esas sensaciones las agrupo en eso. Y como el miedo para nosotros es algo muy negativo, inconscientemente de hace muchos años, y que tiene una función para evolucionar como especie y como ser humano, entonces lo que hago es, cuando mi cuerpo tiene esa sensación, etiqueto miedo, pum, y se activa el mecanismo. Tiene una sensación, etiqueto rabia, pum, se activa el mecanismo, pero tú puedes llegar al extremo de observar esa etiquetación y observar que lo que tengo es una sensación. A eso se le llama el testigo, el contemplador. Pero eso no quiere decir, ¿vale?, que tú observes esa sensación y llegas a observar como el yo le pone la etiqueta y permites que el yo lo sienta, pero tú no estás identificado con él. Por eso decimos esto viene con práctica, ¿verdad, Xavi? Que la gente no se piense que el primer día que se ponga ya va a salir ahí el observador. Es que una, que viene con práctica y dos, que lo que hay que tener presente que así no vas a vivir el 100% de tu día a día. ¿Vale? Inicialmente tienes pequeños abismos y luego empiezas a entender qué es, que aparece la paz, que le llamamos nosotros, la famosa paz, el famoso amor, la famosa felicidad que hablan las antiguas culturas. Es esto, ¿vale? Que estoy explicando. Sí, exacto. Entonces, nos sentamos un día, nos damos cuenta que hemos experimentado esto, pues cuando yo me doy cuenta que he experimentado esto, a ese darse cuenta le llamamos hacer conciencia, que queda súper espiritual y súper chulo, pero es darme cuenta, nada más. Entonces, lo puedo observar y decidir, existe esta manera de vivir. Entonces, poco a poco ir conectando con ella, poco a poco. Entonces, los mexicanos me parece que le llaman, te ha caído un 20, ¿no? ¿Qué? Los mexicanos creo que le dicen te ha caído un 20, ¿no? Cuando ese sí, darte cuenta, ¿no? Sí, no conozco mucho la cultura mexicana, pero igual lo dice. Al menos este coach que era mexicano decía esto, que ya te ha caído un 20, ¿no? Porque en la cara se te notaba, ¿no? Claro, entonces, bueno, descubres eso y entonces poco a poco, cariñosamente, empiezas a meditar. Entonces, hasta un día que te das cuenta es ¿para qué meditar? Si cada vez que voy a meditar, que no estoy en meditación, cada vez que voy a meditar estoy buscando esta paz. ¿Vale? Entonces vas investigando poco a poco y yo me acuerdo que cuando encontré ese estado, pues lo encontré, salí y mi maestra se reía porque me decía, no, tú búscala, que cuando más la busques menos la encontrarás. Más escapa. Y entonces la encontraba, la perdía y un día me dijo, ¿pero tú crees que vas a vivir así todo el día? Yo también, porque a veces hay personas que es que el ego, ¿no? Como el ego como si fuera también algo extraño, algo externo a mí y el malo, malísimo de la película. Yo siempre explico una historia que a mí me pasó estando en un curso de medicina del alma con el módulo de numerología. Es que lo vi al personaje llegar como si yo estuviera, es que era como yo conmigo, ¿no? Y mis múltiples yoes, ¿no? Y vi al ego ahí en toda, porque quería ser todos los números. A mí me dijeron, eres un 1 y veía el 3 era mejor. Yo quería, y le dije, y por primera vez le dije, hey, ven, juega conmigo.
Y para mí internamente entré en ese estado de no hay conflicto. No hay conflicto. O sea, yo flipaba sola conmigo, ¿eh? Era como, si me pudieran haber hecho una foto, yo creo que mis caras tenían que ser de asombro, de alegría, porque dije, ¿qué es esto? Y como tú dices, no se quedó todo el rato, evidentemente. Porque Pero a partir de ahí fue más fácil conectar con esa claro, paz. porque cuando nos introducimos en todas estas culturas, que son muy bonitas, curso de milagros, filosofía hermética, filosofía, la que quieras. Además, hay mucha información en Internet hoy en día. Sí, lo que no entendemos es, el otro día lo comentaba con un amigo, ¿no? Es decir, no es lo mismo despertar que estar despierto. ¿Vale? Despertar es, yo por la mañana me despierto, ¿vale? Pues el despertar es, ¿vale? Yo simplemente, ¿vale? Soy consciente de que tengo conciencia y las estoy utilizando. Plan. Pero que hayas tenido la experiencia de despertar. No quieres decir que digas despierto, porque yo esta mañana me he despertado a las 9 de la mañana, o a las 8 o a las 7, y a las 3 estaba echando la siesta. Con lo cual, voy a ser consciente que tengo conciencia, voy a despertar, ¿vale? Y me voy a dormir. Entonces voy a tener que aprender a vivir despierto. Exacto. Porque es un proceso. Estamos aquí para seguir autodescubriéndonos. Porque el que se crea que está iluminado, vale, felicidades, no estás iluminado, porque te lo crees, es una creencia. El otro día con Ana, que está por aquí también, hablábamos así, digo, yo me creía Illuminati y qué bueno, ¿no? Porque es verdad, hay momentos que te crees que ya tienes todo el pescado vendido, sí, Illuminati total, y el zasca luego es de órdago, ¿no? Mira, bueno, Ana, que nos decía que no sentía, que no sabía expresar, ha expresado, en ocasiones me siento sola. Gracias, Ana, por tu valentía y tu honestidad. Felicidades, además, felicidades, porque si ahora Ana, por ejemplo, quiero observarlo, lo que ha hecho realmente es un acto de sinceridad con ella misma. Es decir, muchas veces a mí cuando me viene la gente a que la acompañe y por ejemplo, ¿vale? Llegamos a este punto, pero te das cuenta lo valiente que eres para ser capaz de decirte a ti misma que cuando te sientes sola, te sientes mal. Es un acto de valentía, es un acto de humildad. Y de amor. Y de amor. Lo dicho a la vez, además. Es un acto de amor contigo mismo tan bonito de ya está bien de autoengañarme. Es decir, es empezarte a abrazar realmente y empezarte a reconocer. Realmente es muy bonito. A partir de ahí sumergirte en lo que significa para ti la soledad. Y yo siempre digo lo mismo, y observa que por suerte o por desgracia sola no vas a estar nunca, porque te vas a tener que aguantar a ti misma desde que naces hasta que siempre mueres. Siempre estás con la persona más importante de tu vida. Eres tú y de esa no te vas a poder salvar. Me encanta, la persona más importante de mi vida, me encanta. Sí, mira, Lisenda pregunta, ¿entonces es cambiar sentirse a ser? Bueno, es que yo no puedo sentir sin antes ser, porque soy un ser sintiente. Es decir, yo para sentir felicidad, primero tengo que crear el concepto de felicidad, para luego sentirme feliz. Entonces, es decir, Xavi es el personaje que va creando estos conceptos, porque lo que para mí es felicidad, yo estoy seguro que no es para Mar felicidad el mismo significado que es para mí. Entonces es cuando me doy cuenta que yo me muevo en base a ideas, pero mi mente es tan rebuscadita y tan divertida que yo cuando veo a Mar feliz, pienso, sin darme cuenta, mira, está feliz y se siente así, 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 ¿no? Es decir, como un ejemplo, y se siente querida, se siente aceptada, se siente no sé qué. No, eso es lo que yo he colgado bajo mi concepto de felicidad. Pero yo me creo que ella se siente así y no soy consciente. El ser, la característica que tiene el ser es que cuando eres, conectas con el sentir real. ¿Qué es el sentir real? El sentir es algo, para intentarlo explicar, porque si no se puede explicar, es algo que está permanentemente y que constantemente sientes. Llámale paz, llámale amor, llámale como le quieras llamar. Entonces nosotros cortamos este sentir, lo encapsulamos y le ponemos una etiqueta de felicidad. Ahora le pongo una etiqueta de abandono, ahora le pongo una etiqueta de rabia, ahora le pongo una etiqueta y el personaje se va moviendo así, cortando este sentir real. Entonces es cuando yo, por ejemplo, corto ese sentir y lo etiqueto como abandono, Mar lo etiqueta como abandono y nos encontramos un día, los dos por la calle. Entonces, Mar hace un gesto y hablo de un gesto, no hablo ni de una palabra, hace un gesto que me hace conectar con el pasado, que yo me sentía abandonado, traigo eso al presente
y mi inconsciente piensa ya, uy, estoy sintiendo abandono. Y entonces, a ver, es decir, esta es mal y esto soy yo. Y entonces mi inconsciente o Xavi, ¿qué hace? No quiero sentir eso. Empiezo a generar movimiento para no sentir eso, pero es que Mar está sintiendo lo mismo. Y entonces aquí pasan dos cosas. Si los dos bloqueamos el sentimiento hacia adentro, nos daremos la vuelta y cada uno nos iremos. Nos abandonaremos. Exacto. Si yo lo bloqueo hacia afuera, hacia afuera, y Mar hacia adentro, ¿qué voy a hacer? Le voy a tirar la caballería encima. ¿Vale? Entonces nos pelearemos, intentaré imponer mi punto de vista y al final, ¿qué pasará? Que Mar saltará de mí y nos abandonaremos. Y a la inversa. Y cuando los dos tengamos ese sentimiento de abandono y lo desbloqueemos hacia afuera, ¿qué haremos? ¿Vale? Cariñosamente, ¡blasca! ¿Vale? Y no llegaremos a las manos porque Dios no quiere. Y entonces, ¿qué haremos? Cada uno seguirá su camino y ¿qué haremos? Nos abandonaremos. Así es el proceso. Y enfadados encima. Sí, enfadados y yo dándole la culpa a ti para no hacerme responsable de este sentimiento de abandono que no conozco, que etiqueta como un genérico, pero no quiero ver, y tú harás lo mismo conmigo. Entonces, te tiro la patata a ti para no hacerme responsable de mí y seguimos ahí en el juego. Cuando en el fondo, si te das cuenta, es cortar el sentir real. Y la verdad que nos están comentando un montón de cositas. Bueno, algunas pues explican qué hacen, ¿no? Que meditan. Isa Expósito nos dice que hace poco tiene la costumbre de escribir cómo se siente, qué es lo que quiere, qué piensa y qué le da rabia. Excelente ejercicio porque te permite observar todo eso que se queda dentro y al escribirlo lo pongo fuera, ¿verdad? Sí, a ver, es decir, existen tantas realidades como individualidades existen. Entonces, una de las cosas más bonitas es conocer mi interpretación, es conocerme a mí. Entonces, todo lo que sea escribir, todo lo que sea, incluso hacer un vídeo ahora y luego vernos, es autoconocernos, es expresar lo que tenemos dentro. Y la escritura es terapéutica, o sea, yo digo, cuando estés muy enfadada, escribe, sin faltas, no te preocupes de las faltas, porque es una manera de canalizar esa emoción, ¿no? Que está ahí potente, ¿no? Descontrolada, ¿no? Y luego léelo al cabo de, nunca lo leas al momento, léelo al cabo de 1 hora, 2 horas, un día, cuando ya estés en calma y te vas a dar cuenta, uno, lo que expresabas, que te sorprenderás. Y la otra, bueno, cómo veías la situación en ese momento y cómo la ves ahora, ¿no? Y empezarás a ver que los sentimientos desdibujan la realidad y que los sentimientos deciden por nosotros. Entonces empezaremos a plantearnos, bueno, ¿qué es esto del sentimiento y qué hago con esto? ¿Y cómo me encuentro con ellos? Porque encontrarte con ellos es encontrarte contigo mismo, con los sentimientos. Relacionarte con tus sentimientos. Mira, yo le preguntaba, creo que lo hemos explicado ya, qué diferencia hay entre sentimiento y emoción. Sí, creo que la emoción, sí. Bueno, ahí entrarías más tú, Mar, que yo, porque tú eres psico y yo no soy psico. No. Pero... No, yo porque el tema emocional, soy muy emocional y me lo he por narices, porque si no me llevaban a la tumba las emociones, ¿no? Pero desde el punto de vista muy básico, lo que he dicho, ¿no? Una emoción está relacionada con el cerebro primario. Hay toda un montón de bibliografía sobre emociones, pero es esa emoción que nace como, en el fondo, por ejemplo, el miedo nace en respuesta a una necesidad de aprender que estoy en peligro, que hay un posible peligro. Pero eso es una emoción básica de supervivencia. Lo que decía Xavi, aparecían porque la especie tenía que tener continuidad. Necesitamos. Cuando yo no me doy el permiso de vivir esa emoción, de sentirla y de no engancharme, como decía Xavi, eso se va como retroalimentando pensamiento y se acaba convirtiendo en un sentir. Sentimiento viene de sentir, creerme que siento esta emoción de manera crónica. Y eso hace que desarrolle un rasgo de personalidad. Si el miedo lo he bloqueado mucho o me han sobreprotegido en mi infancia, yo voy a tener la sensación de que el mundo es peligroso. Y me voy a autocatalogar de soy miedica. ¿Sí? Por ahí va el tema. Bueno, creo que lo hemos explicado bien, ¿no? No sé. Mira, Maite, Elisa nos comenta lo del vídeo, ostras, verte, lo intenté. A ver, también hay que ser presente, hay que tener presente que cada vez que nos veamos se van a activar los autojuicios y nuestra parte fustigadora, porque nos autofustigamos. Entonces, ser consciente de que cuando nos veamos, inicialmente no nos vamos a gustar. Yo me acordaré siempre la primera vez que hice una conferencia y me grabaron y me vi, y fue,
repito, vale 50.000 veces, repito no sé qué, mira, porque hago esto con la boca, ¿no? Bueno, pues una manera de conocerte. Yo siempre digo lo mismo, es mirarnos con la inocencia de un niño y ser capaz Exacto. de reírnos de nosotros. Y es muy bonito, es un acto de humildad, otra vez, de humildad, es súper, súper heavy en este caso, ¿no? Es un ejercicio que no es fácil, Sí. que no es fácil. Bueno, es como el ejercicio del espejo. Si no quieres grabarte en vídeo, cada mañana contacto visual, 3 segundos. ¿Tres? No, tres. Tres. Sí, sí. Contacto visual, a ver qué pasa. Y escríbelo lo que ha pasado. Si hay aceptación o rechazo, estás incómodo o no. Bueno, eso temo, dices. Entonces, Eh, cuando hablábamos de los no, sentimientos, ¿vale? Una de las cosas muy bonitas es observar que todo sentimiento que rechazo realmente es, es miedo escondido. Es decir, es miedo que le pongo abandono, es miedo que le pongo pérdida, es miedo que le pongo esto, es miedo que le pongo... Pero todos agrupan miedo, miedo a sentir, ¿eh? Es decir, inicialmente tengo miedo, ¿a qué? A sentir miedo, ya está. Simplemente tengo un miedo. Miedo a sentir miedo. Entonces le pondré abandono, ¿para qué? lo que ha hecho Ana, ¿no? Aceptar me siento sola, ¿no? Esa valentía, ¿no? De entrar en la vulnerabilidad, que tenemos miedo como de entrar en la vulnerabilidad porque pensamos que nos van a ver débiles y es donde encontramos nuestra mayor Exacto, es fortaleza, ¿verdad, decir, el Xavi? ser vulnerable, en el momento que yo me permito ser vulnerable, en ese momento ya me vuelvo fuerte. Porque no, ya no hay nada que me pueda hacer daño. Pero en el momento, mientras yo me evito ser vulnerable, el hecho de evitar ser vulnerable es crear esa realidad de serlo, porque en el momento que me sienta vulnerable me desmontaré. ¿Vale? Es como el valiente. El valiente es el que es capaz de mostrar sus miedos. El que no es capaz de mostrar sus miedos, ¿vale? Es el que no es valiente. Pero yo siempre digo lo mismo, si hacemos un acto de valor y observamos cómo está montada la sociedad, está todo al revés. Al que llamamos cobarde, el que se pone a llorar delante o sale en una conferencia y se pone nervioso, o el que viene a hacer terapia y se te rompe a llorar. Es decir, qué cobarde eres, no sé qué. No, no, yo siempre digo lo mismo, no, si hay que tener unos salarios así, ¿vale? O así, para venir aquí y mostrarte tal como eres, es que es ser muy valiente. El Exacto. que va por la ir de ese Y la realmente. máxima reverencia hacia esa persona que llega a consulta, ¿verdad, Xavi? Máximo respeto porque está mostrándote, entregándote esa vulnerabilidad, ¿no? Sí, y en el fondo están siendo muy valientes, yo los admiro mucho y se lo digo a cabo de unas sesiones, cuando ya ves que empiezan a sacar todo lo que hay dentro, yo les digo lo mismo, que es, yo les tengo mucho respeto, los admiro mucho, también porque quizá lo pasé yo, porque hay que ser muy, muy, muy valiente para ponerte delante de ti mismo, porque están delante de ellos, Uh y -huh, empezar a enseñarse sus cariñosamente porquerías. uh -huh. Hay que ser muy valiente. Entonces yo los admiro mucho, pero no es que te han hecho creer que eso es ser débil, no, es que eso no es ser débil. Ser débil es lo que has llevado haciendo durante mucho tiempo. El problema es que tú ves que son muy valientes cuando te vienen y empiezan a abrirse y yo siento mucha compasión, ¿no? Y ellos se siguen creyendo que son débiles. Es muy contradictorio, ¿no? Ese juego es muy contradictorio. Pues sí, muy contradictorio, justo la dualidad, ¿no? Sí, bueno, es que Entonces, como dice Xavi, os invitamos al pensamiento, a indagar en el pensamiento no dual, a que experimentéis en vosotros mismos, no hay otra historia. Si veis que vosotros mismos no, pues no conseguís lograrlo o os cuesta o tal, pues aquí está Xavi, aquí estoy yo, aquí hay, bueno, muchísimos terapeutas muchísima que gente. cada uno vais a encontrar. Yo siempre he confiado en que llega a mi vida la persona que he necesitado en cada momento, ¿verdad, Xavi? Exacto, además es muy bonito entender que todos los que estamos haciendo estos, todos somos necesarios, todas las culturas, terapias, lo que sea, son necesarias, e incluso la que nos parezca más loca, ¿eh? Porque solo que le vaya bien a una persona ya está. Exacto. ¿Vale? Y al final, cuando uno es honesto consigo mismo, uno se entrega al amor propio, que no es egoísmo, No, no. uno se entrega al autorrespeto, a la autoindagación, algo cambia en su energía, en su manera de estar y de ser, y hace que los que están a su alrededor quieran eso también, ¿verdad? Sí, bueno, en budismo ellos te explican, que en budismo, digamos, digamos, tus seres más próximos son tu karma, más cercano.
Entonces, al tú hacer un cambio de conciencia, lo que estás haciendo es, ¿vale?, que esa energía tuya cambie y que todo a tu alrededor empiece a cambiar, ¿no? Ellos te explican que cuando un X% de la sociedad se haya iluminado, ¿no?, por una tendencia energética provocará que todo el resto se ilumine, ¿no? Es la teoría del enésimo mono. Entonces, es muy curioso, y además, en este caso, creo que tú lo has vivido también, Mar, y es que lo puedo certificar, que cuando yo cambié, mi entorno cambió. Así es, Pero no mi entorno yo más doy fe directo, también, doy fe. pero, Y sigue cambiando además, porque yo no sí, he parado de hacer pero cosas. además no el entorno más directo, no, porque tú te crees que es el más directo, no, de familiares que hacía años que no veía, acercarse a mí y decir, ¿y ahora por qué te acercas si hace que no nos hablamos 5 años? Y alucinar, ¿eh? Y bueno, y ellos empezar a, Pasan cositas, pasan que cositas. dices que es muy bonito experimentar esto. Pues Muy nada, bonito. llevamos ya casi una hora, Xavi, que parece que ha pasado 5 minutos. Agradecerte muchísimo que aceptarás mi invitación a estas galletas de vida. Hoy han sido cocinadas por ti. Yo te lo Eh, agradezco mucho. Xavi tiene un espacio en Barcelona, Creative Spice. Sí, Creative Spaces en Spaces, Barcelona, exacto. cerca, Y, está por San Estación, cerca de San Estación. y en sus redes sociales, Xavi Santamaría, lo podéis encontrar, investigar un poquito ahí qué propuestas tiene y nada. Y a mí ya me conocéis y los que no, Marcla Terapias en Instagram, en Facebook y canal de YouTube. Así que estamos al servicio, ¿verdad, Xavi? Sí, yo te agradezco un montón la invitación, ¿vale? Agradezco a todos los que habéis venido por permitirme compartir y Hemos ser jugado un poquito con ellos, ¿no, Xavi? un poquito, ¿vale? Y nada, les propongo que la vida es un juego, que jueguen, pero que los niños cuando juegan se lo pasan bien. Pues Sin miedo. sí, que se lo pasen bien, que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Y si algún día necesitan una mano, pues bueno, que te conocen a ti en Sabadell, pues para poder ir observándose un poquito y que tan importante es movernos, como nos movemos en el día a día, como también tan importante muchas veces es cuando nos cuesta un poquito funcionar, pedir ayuda, ¿no? A mí me costó mucho en su A día mí me pedir cuesta ayuda, también mucho, todavía me ¿vale? cuesta. Sí, y es importante a veces a quien sea, es igual, ¿eh? Es decir, no estoy, pero oye, tú ya has pasado por aquí, va, échame una mano. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que nos estáis diciendo gracias, gracias, gracias. Sin vosotros, pues estaríamos aquí dos hablando Sí, y así sí. hemos podido interactuar, jugar. Esperamos que hayáis encontrado ese tip que os ha dado Xavi, que pueda a partir de ahora ser un entrenamiento, una práctica y nos vais comentando. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Mar.